A continuación, continuaremos con la exposición del Ministerio de Obras Públicas. Por favor, puede hacer uso de sus 30 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Comparece por el Ministerio de Obras Públicas Luis Albornoz Olmos, abogado del Departamento de Defensa Judicial, quien por este acto viene a hacer las observaciones del MOP respecto a la discrepancia D10-2018 que fue interpuesta por la Sociedad Concesionaria Rutas del Algarrobo. Esta discrepancia dice relación con los sobrecostos soportados por la sociedad concesionaria con ocasión de supuestas obras adicionales impuestas por el MOP con posterioridad a la adjudicación, en contraposición a los niveles de servicios y estándares técnicos establecidos en la licitación del contrato. La concesionaria pretende que el Fisco de Chile pague por obras adicionales la suma de 225.285 UFs, equivalentes al día de hoy a 6.207 millones de pesos aproximadamente, la cual divide en tres reclamaciones: el área de control de carreteras por 64.000 UFs, las pasarelas peatonales por 37.000 UFs y el paso superior de ferrocarriles por 123.210 UFs. Nos parece relevante, antes de realizar nuestras observaciones, mencionar ciertos antecedentes del contrato. Uno, con fecha 18 de noviembre del año 2011, la Dirección General de Obras Públicas llamó a licitación privada para el proyecto Concesión Ruta 5 Norte, tramo La Serena-Vallenar. De este proceso de licitación, por decreto de adjudicación 98 de fecha 26 de enero del 2012, SACIR Concesiones Chile se adjudicó el contrato y por lo tanto conformó la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. Y en tercer punto relevante es que la publicación del Decreto Supremo de Adjudicación se realizó el 3 de abril del año 2012. Ahora vamos a hacer ciertas observaciones generales a las tres discrepancias. Muchas gracias, miembros del honorable panel. Marcos Rosas, abogado de la Dirección General de Concesiones. Voy a efectuar a continuación observaciones generales o comunes a los tres reclamos de la concesionaria para que con posterioridad a mi ponencia analicen en detalle cada una de las tres partidas que se reclaman la gente del área técnica, así como el abogado Luis Albornoz. Creemos que hay 5 observaciones generales que justifican rechazar la discrepancia. Creemos que los reclamados no son obras adicionales conforme a la ley y al contrato. Creemos que la concesionaria debe aclarar qué es lo que está reclamando, dado que existe otra discrepancia actualmente pendiente con motivo de este mismo contrato, que es la de 11-2018, donde pareciera ser que se reclaman conceptos similares o los mismos conceptos en cierta parte. En tercer lugar, creemos que debe ser analizado con cuidado la discrepancia previa que se ha citado en favor del reclamo de la concesionaria, que es la D10-2016. En cuarto lugar, que el cálculo del monto reclamado se funda en una comparación que en nuestra opinión es incorrecta. Y finalmente, que en cualquier caso el reclamo debe ser reclamado conforme al artículo 1.12.3.1 de las bases, conforme al cual en un caso como este, y atendida la forma en que fue pedido el reclamo en la discrepancia, no hay derecho a reclamo alguno. ¿Por qué decimos que no son obras adicionales? Hemos escuchado apasionadamente aquí a los representantes de la concesionaria citar en reiterada ocasión el artículo 19, inciso 3, pero para que procedan las compensaciones del artículo 19, inciso 3, tienen que cumplirse los requisitos del inciso 1 de esa norma. Y en ese sentido, esto está en íntima conexión con algunas de las preguntas que hicieron los miembros del honorable panel, porque uno de los requisitos es que se trate de situaciones sobrevinientes, que se trate de situaciones imprevistas y que no correspondan a normas legales o administrativas de aplicación general. Y aquí, para cada una de las tres partidas, resulta que existen hechos que en nuestra opinión permiten sostener que estamos ante una situación que era anterior a la fecha de adjudicación o perfeccionamiento del contrato, que es el 3 de abril del 2012, porque conforme al artículo 8 de la Ley de Concesiones, el contrato se perfecciona, comienza a existir con la publicación del decreto. Y eso fue en abril del 2012. Por ejemplo, en relación al paso ferroviario, el ordinario 3831, enviado por el Ministerio de Obras Públicas a todos los participantes de la licitación el 7 de octubre del 2010, y por lo tanto forma parte de los documentos de licitación, adjunta una carta de Ferronor, que vamos a explicar después en detalle, que contiene información muy relevante para sostener que no hay una situación imprevista que justifique el reclamo relacionado frente al paso ferroviario. Tratándose de la ley de inclusión, la ley 20.422, entró en vigencia el 10 de febrero del 2010. O sea, esto no se trata de algo que se le exija a la concesionaria. A cualquier ciudadano se le pide en este país cumplir la ley vigente. En consecuencia, no se le puede dar a la concesionaria un trato especial y eximirle de cumplir con la ley. En nuestra opinión, eso es inadmisible. Y en tercer lugar, vamos a probar aquí que la concesionaria conoció el manual de carabineros
según ella misma, en febrero del 2012, o quizás antes, y esa fecha es anterior a la adjudicación, porque la adjudicación ocurrió el 3 de abril del 2012 conforme al artículo 8 de la Ley de Concesiones. Y en segundo lugar, no estamos frente a obras adicionales porque este es un contrato donde los riesgos consistentes en que la ejecución efectiva de la obra resulte ser mayor a la estimación que en su momento hizo la sociedad concesionaria, es un riesgo que debe soportar la sociedad concesionaria. Así está establecido claramente en el artículo 19, inciso 2, y en el artículo 22, número 2. En el fondo, no puede traspasar un riesgo que ella asumió libremente al fisco de Chile. ¿Por qué decimos que la concesionaria debe explicar lo que está reclamando en esta discrepancia? Como anuncié, hay otra discrepancia pendiente, que es la de 11-2018, que no está patrocinada por los mismos abogados que esta discrepancia, sino por unos abogados diferentes. Entonces uno, en principio, podría pensar que eran conceptos diferentes, que no tenían relación uno con otro. Inicialmente creímos que era así, pero preparando esta audiencia pública, resulta que en esta discrepancia se reclaman mayores costos o sobrecostos por las áreas de control de carabineros y por las pasarelas, con motivo de modificaciones de las especificaciones para construir o nuevos criterios fijados por el MOP, y se cita como fundamento, ¿cierto?, una decisión previa del honorable panel, que es la D10-2016. Y en la discrepancia de 11, que también está pendiente, se reclaman 206.639 UF con motivo de supuestas modificaciones arbitrarias que el MOP habría efectuado al área de control de carabineros y a las pasarelas, y se cita también como fundamento para que se acoja esa discrepancia la misma decisión previa del panel, la D10-2016. Entonces, si son reclamaciones que parecieran ser similares, que citan el mismo precedente, bueno, la concesionaria tiene que darnos una aclaración, tanto al honorable panel como al Ministerio. ¿Está cobrando lo mismo dos veces o está cobrando algo distinto? Creemos que eso es algo que tiene que ser precisado. Tanto así que hay un abogado que patrocina a la otra discrepancia que está presente en el público. O sea, si fueran distintas, ¿por qué ese otro abogado tendría interés en saber lo que se discute en esta audiencia? Eso ratifica que hay algo que debe ser aclarado en nuestra opinión. En tercer lugar, sobre la recomendación de la discrepancia de 10-2016, que se ha señalado, y es algo que las concesionarias usan con frecuencia, el concepto de asimilable. No es un concepto que esté en la ley, no es un concepto que esté definido, digamos. Asumo como un abogado que tratan de decir que es un concepto que debería ser aplicado por analogía, y en nuestra opinión creemos que la decisión previa de esa discrepancia, la de 10-2016, no debe ser aplicada de manera mecánica y llegar y aplicarla sin mayor razonamiento en este caso. Por dos razones. Primero, creemos que los hechos son diferentes en ese caso que en este caso, por lo tanto el razonamiento no puede ser aplicado de manera idéntica. Por ejemplo, en el paso de ferrocarriles, lo que se discutió en Concepción Cabrero, en la de 10-2016, era que hubo una modificación al manual de atravieso y paralelismo durante la ejecución de la obra. En este caso no se discute ninguna modificación al manual. Lo que se discute en este caso es si la ubicación de los cimientos del paso ferroviario tenía que estar dentro o fuera de la faja de Ferronor. Nadie discute una modificación del manual ocurrida durante la ejecución del contrato, por lo tanto los hechos sometidos a decisión del panel son diferentes. Tratándose de las pasarelas, en este caso estamos discutiendo los precios unitarios, y en el caso previo entiendo que no hubo discusión sobre los precios unitarios. Y tratándose de las áreas de control de carabineros, hay al menos dos hechos, si es que no más, que son diferentes al caso previo. En este caso, el manual de carabineros fue conocido antes de que se perfeccionara el contrato, antes de la adjudicación. La propia concesionaria reconoce que tuvo conocimiento de él en febrero del año 2012. La adjudicación fue en abril del 2012, ¿cierto? Y además hay un contrato de transacción previo. Ninguno de esos hechos estaban en la decisión del año 2016, de la discrepancia del año 2016, por lo tanto creemos que los hechos son diferentes y por lo tanto no hay que aplicar mecánicamente el mismo razonamiento. La otra razón para rechazar esta aplicación mecánica es que el panel técnico es un órgano independiente para tomar sus decisiones y obviamente, y los honorables panelistas lo saben mejor que todos nosotros, están muy conscientes de las decisiones previas que han emitido, de las recomendaciones y obviamente buscan cierta coherencia, pero eso no quita que el panel tenga la independencia para fallar cada caso en función de su propio mérito. El criterio, digamos, no es un criterio que se aplica mecánico, es una actividad reflexiva de razonamiento y por lo tanto no es llegar y aplicar un criterio y solucionar el caso por esa vía. ¿Ya? E incluso, nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero si se llegase a aplicar el criterio de 10-2016, eso no significaría acoger en su totalidad la discrepancia, para nada. De hecho, en esa oportunidad fue rechazada y solo se acogió parcialmente. La cuarta observación general
es que, en nuestra opinión, el cálculo del monto reclamado se funda en una comparación incorrecta. En la discrepancia no hay mucha información sobre cómo debería calcularse. Se remite a los informes técnicos, que son unos documentos en PDF que con sus anexos tienen más de 4.000 páginas cada uno, ¿cierto? Uno los trata de ver lo más acuciosamente posible, y resulta que todo el cálculo se construye, y esto tiene que ver con una de las preguntas previas, comparando los estudios referenciales con lo as-built. Creemos que esa comparación es errada y por lo tanto el cálculo está mal hecho por dos razones. Primero, no son valores comparables por dos razones. El grado de especificidad de un estudio referencial, ni siquiera estamos hablando de ingeniería, de un estudio referencial, porque en este contrato la ingeniería es una obligación de la concesionaria, al igual que en un contrato EPC, por ejemplo, es del contratista en el mundo privado. Entonces, el estudio referencial tiene un grado de especificidad totalmente diferente de una ingeniería de detalle o de un proyecto as-built, por lo tanto, son como peras con manzanas, no se pueden comparar, no están a un mismo nivel. Y en segundo lugar, el estudio referencial, y esto está establecido expresamente en las bases, es una información indicativa, referencial, y que fija un mínimo de lo que se le puede exigir al concesionario, no un máximo. Y por lo tanto, el mero hecho de que existe una variación respecto del estudio referencial no le da derecho por ese mero hecho a que la concesionaria reciba una compensación. Y la segunda razón es que la comparación as-planned versus as-built es una comparación que en la industria de la construcción se usa para medir atrasos, para medir demoras. Los ingleses hablan de delay cuando usan esta comparación. No es un método que se use en la industria de la construcción para constatar la existencia de obras adicionales. Eso en ningún caso es así. Y ahí hay una referencia, la Society of Construction Law analiza este método como un método para medir atrasos en un documento bastante reciente del año 2017. ¿Por qué decimos que en cualquier caso la concesionaria no tiene derecho a reclamo alguno? A pesar de que habla de obras adicionales en su discrepancia y también en su exposición de hoy, lo cierto es que, en verdad, si uno mira en las peticiones, lo que se pide es una compensación por nuevas inversiones exigidas por el Estado, que está regulado en el artículo 1.12.3.1 de las bases. Si uno mira el petitorio de la discrepancia, en la página 43, es idéntico en lo sustantivo al texto de las bases. Por lo tanto, el petitorio nos permite sostener que lo que se está reclamando aquí está enmarcado dentro de esa norma de las bases, el artículo 1.12.3.1. Y en segundo lugar, si uno mira los fundamentos, el cuerpo de la discrepancia cita esa norma de las bases como un fundamento de su reclamación, en la página 17, en el párrafo 57, y en la página 27, en el párrafo 94. Entonces, no se trata de un error de tipeo, que se transcribió mal la norma. Claramente lo que se está reclamando aquí es eso, lo que está amparado por el artículo 1.12.3.1, nuevas inversiones. ¿Y por qué esto es relevante? Porque conforme a esa norma de las bases, conforme a los incisos 5 y 8 de ese artículo, la concesionaria no tiene derecho a reclamo alguno si las modificaciones no fueron ordenadas en un decreto supremo. Y esto no es casualidad, no es una arbitrariedad del MOB, como se trata de presentar a mi parte siempre por la concesionaria en estas audiencias, sino que tiene mucha lógica. En la industria de la construcción y en los contratos de construcción, al igual que en cualquier contrato, el precio es un elemento de la esencia y por lo tanto el precio tiene que ser acordado por las partes. No es posible que una de las partes fije unilateralmente el precio. Si se autoriza que una de las partes, sin autorización de la otra, comience a ejecutar obras adicionales, bueno, podría en la práctica abultar el precio y aumentarlo y fijarlo unilateralmente a su voluntad, y rompiendo todo el equilibrio económico que en este caso, además por ser un contrato administrativo, está establecido en la ley, en los artículos 19 y 22, número 2. Y esa instrucción, obviamente, ese acuerdo de las partes tiene que constar al menos por escrito. Y eso es una solemnidad básica no solo para este tipo de contratos, sino en general. O sea, si uno mira el Código Civil hace más de 160 años, los artículos 1708 y 1709 dice que cualquier obligación que tenga un valor mayor a 2 unidades tributarias tiene que constar por escrito y no se puede probar por testigo. Entonces, cuando aquí nos presentan un reclamo por un paso ferroviario basado en supuestas instrucciones verbales que superan las 100.000 UF, perdónenme, pero a mí me parece bastante poco serio considerando que SACIR es una empresa experta, una concesionaria que tiene más de 20 años en Chile y más de 13 proyectos adjudicados. Por último, quisiera cerrar con la referencia a las transacciones que hizo el abogado de la concesionaria en su posición y una de las preguntas. Y quiero hacer dos observaciones. Primero, que no es efectivo lo señalado en el sentido de que hubiese un acuerdo entre el MOB y la concesionaria para pagar estos montos. Si así fuese, si hubiese un acuerdo, no estaríamos aquí, estaríamos en un juicio de cumplimiento de contrato donde la concesionaria no hubiese demandado. Cualquier abogado que sepa lo básico de contrato sabe que las negociaciones preliminares, las negociaciones previas, no dan lugar a obligaciones, no son fuentes de las obligaciones. Obviamente las partes aquí negociaron, se acercaron, y lo que muestra además la buena voluntad de ambas partes. En algunos casos llegaron a acuerdos y en otros no, pero eso no es
un hecho que sirva de fundamento para decir que hay un acuerdo de las partes en que el MOP habría reconocido que debía pagar, por favor. Y además quisiera cerrar que las conversaciones para llegar a una conciliación suelen ser confidenciales y los abogados, creo al menos yo, que no deberían usarlas en su favor en una instancia contenciosa. Eso. Muchas gracias. Ahora continuamos con el análisis particular de cada una de las discrepancias. Vamos a partir por el paso superior de ferrocarriles, que no nos pudimos extender en nuestras observaciones. Respecto al paso superior de ferrocarriles, la discrepancia dice relación con que posterioridad a la adjudicación, el inspector fiscal realizó nuevas exigencias técnicas respecto al paso superior de ferrocarriles, lo que trajo como consecuencia el aumento en la anchura por sobre lo dispuesto en el contrato de concesión, incrementando sustancialmente el costo de la obra. Por esta discrepancia, la sociedad concesionaria reclama 123.210 UFs y cimenta su reclamación en 2 puntos: la instrucción del inspector fiscal y la normativa F. Respecto a la instrucción del inspector fiscal, como ya dijo Marco, una instrucción verbal. Estamos hablando de un proyecto de 123.000 UF para una empresa seria como SACIR. ¿Ustedes creen que va a desarrollar un proyecto de esa magnitud en forma verbal o que el MOP lo va a encargar? Yo creo que no. Yo creo que no. Y además difiere de la actitud que ha tenido SACIR, ya que en el paso, en la zona de control de Carabineros, por obras menores que ellas consideraban como obras adicionales, solicitó que la instrucción fuera expresa, por lo cual nos parece muy raro. Y no podemos menos que pensar que estamos aquí frente a un ajuste de proyecto, no estamos frente a una instrucción del inspector fiscal. El segundo punto que ellos que fundamentan su discrepancia dice con el manual de F. El manual de F no se refiere a la cimentación, se refiere a los atraviesos, es algo distinto. Nuevamente viene el tema de la obra asimilable. No son obras asimilables con la discrepancia 10 de 2016, por lo cual no corresponde, esta discrepancia debe ser rechazada totalmente. Ahora corresponde el análisis técnico de esta parte. Bien. Buenos días, mi nombre es Sergio Deijer, soy jefe del Departamento de Ingeniería de la Dirección de Concesiones y por lo tanto vemos los temas técnicos que voy a tratar de explicar en esta controversia. ¿Me presta? Quisiera, el primer tema de controversia es la normativa F, empresa del Estado, ¿no es cierto? Aquí tengo un pantallazo del manual F, por lo tanto es un documento fiel, no está adulterado y por lo tanto pareciera que tiene algunas cosas distintas a las que señaló la sociedad concesionaria. Lo único que yo rescato que tiene relación al tema hoy día en discusión es lo enmarcado ahí en un cuadro que dice que para todas las excavaciones no pueden realizarse dentro de la faja vía, es decir, eso no lo dijo la concesionaria, no parece que tomó otro manual, a menos de 5 metros del riel más cercano. ¿Ah? Eso porque la faja vía es variable en cada tramo de la faja vía de F. Hay tramos que tienen 12 metros, tramos que tienen 20 metros y tramos que tienen 40 metros. Por lo tanto, es lo único que pudiera tener relación con la regulación respecto a si penetra o no penetra la faja vía. ¿Ah? Como este es una empresa del Estado y como ya ustedes saben, Ferronor, en el caso de este contrato, es la dueña de la faja. Nosotros le consultamos directamente a Ferronor cuáles eran las condiciones que ellos ponían para hacer el atravieso y ellos finalmente el 4 de octubre nos validan el diseño referencial, el cual todos ustedes conocen, que son los 20 metros y el perfil transversal y el perfil en planta, el cual lo están validando en este documento, el cual se le hace entrega a todos los licitantes, o sea, se pone en conocimiento de todos los licitantes en ahí está la fuente, el ordinario 3821 de fecha 17 de octubre del 2010, muy previo a la licitación, de forma de que cada uno de los licitantes pudieran estimar
los costos que significaba adicionales a la construcción misma de la obra este paso, porque Ferronor no solamente pone condiciones para aprobar un perfil, sino que también para cobros de derecho de paso y cobros para penetrar dentro de la faja. Y aquí se puede apreciar claramente que dentro de la validación que hace del paso superior ubicado en ese kilómetro, dice que en caso que las zapatas de las estructuras quedasen dentro de la propiedad de Ferronor, deberán pagar los derechos de construcción y de uso. El valor a pagar por única vez por los derechos de uso del terreno de faja vía son de 10 UF más IVA por metro lineal de zapata. O sea, para nosotros era muy importante este documento de validación de Ferronor, de forma de que a todos los licitantes se le dijera, estas son las condiciones, usted tiene que pasar, pero Ferronor nos va a exigir esto otro. De forma de que en la etapa de construcción Ferronor no exigiera cosas desproporcionadas, sino que este documento era un respaldo para poder exigir que respetaran los acuerdos. Aquí pone también condiciones para la ocupación de terreno durante la obra de la construcción y condiciones para trabajar en la misma propiedad de Ferronor. Todo eso en el oficio que yo le he señalado que se pusieron a disposición de los licitantes para que estimaran los costos de la obra. ¿Ya? Ese fue el perfil, el de arriba a la izquierda, fue el perfil que le entregamos a Ferronor y que ellos nos validaron en ese documento. Posteriormente, en conversaciones o exigencias entre la concesionaria, o conversaciones entre la concesionaria y el inspector fiscal, pareciera que, o según los argumentos de la concesionaria, se le exige que se salga de la faja la zapata en cuestión, en circunstancias que Ferronor permitía el uso, siempre y cuando se le pagara los derechos de uso y servicio. Por ahí una pregunta que hizo uno de los miembros del honorable panel respecto a si habían soluciones tendientes a hacer la misma estructura, pero la zapata sacándola de la faja de los 20 metros. Yo creo que sí, yo creo que hay alternativas de solución en las cuales pudiera el pie sacarlo de la faja de Ferronor y poder hacer soluciones distintas. O sea, hay alternativa en la ingeniería que pudiera salvaguardar ese obstáculo. Pudiera haber quedado de esa forma y por lo tanto la sobreluz que se produce en la solución planteada por la sociedad concesionaria pudiese haber sido menor. Bueno, eso es un poco respecto a las pasarelas peatonales. Yo recalco el hecho de que la similitud entre lo reclamado en el 2016 versus lo que hoy día está reclamando, no le veo ninguna similitud. O sea, el 2016 era el gálibo vertical, aquí nada se ha hablado del gálibo vertical. Lo parecido que se llama paso ferrocarril, y por lo tanto no al lugar, creo yo, la discrepancia. Ahora vamos a ver los otros temas. Sí, pasamos a las pasarelas peatonales. Respecto a las pasarelas peatonales debemos ser enfáticos en señalar que la instrucción del inspector fiscal tiene fundamento legal. El fundamento legal es una ley del año 2010, la ley 20.442, la ley de inclusión. Esta ley que establece que las nuevas obras que se construyan deberán ser accesibles y utilizar en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por personas con movilidad reducida. Resulta de máxima importancia el artículo 5 transitorio de esta ley, que establece que los derechos, garantías y obligaciones consagrados en la ley son exigibles de manera inmediata, por lo cual no debe haber un reglamento para hacer valer la ley. Esto contemplado con el artículo 1.5 de las válidas, de las ofertas, y el 2.2.1 normas de diseño, y el 1.7.7.1 cumplimiento del ordenamiento jurídico, establecen la obligación que tenía SACIR de cumplir con la ley 20.442. Y es por esto que el Departamento de Puentes
realiza la instrucción a SACIR de cumplir con la pendiente de 8% en las pasarelas peatonales. Ahora viene la parte técnica. Bueno, respecto a las pasarelas, disculpen, soy Joana Escobar, asesora de construcción del Ministerio de Obras Públicas. Yo voy a hablar respecto a la valorización de las obras de este tema puntual de las pasarelas. Ellos en este caso están incorporando referencial versus ASPIL, en el cual claramente se están estimando costos de construcción y de ajustes propios que están siendo recargados al Ministerio de Obras Públicas bajo este método. También puede establecer que los precios unitarios que no se encuentran contenidos en el anexo 3 están sobre los valores de mercado y sobre cualquier negociación que haya hecho el Ministerio de Obras Públicas frente a nuevos precios, que así lo establecen las bases que deben ser acordados bajo junto al inspector fiscal. Expositora, le quedan 4 minutos. Sí. Bueno, ahora iniciaremos la exposición acerca del área de control de carreteras. En el área de control de carreteras, la sociedad concesionaria reclama 64.467 UFs, siendo que su informe técnico solamente le justifica 61.467 UF, 3.000 UF menos de lo que está pidiendo se le reconozca este panel. Como cuestión previa debemos mencionar la transacción que existió entre el fisco y la sociedad concesionaria, en la cual no se hicieron reservas. La transacción decía relación especial al área de control de carreteras y es del año 2017, no del año 2018, como otras transacciones que firmó el MOP, por lo cual en esta transacción no se hicieron reservas y no puede venir a reclamar ahora a este panel por algo que ya se discutió. El artículo 2.2.2.20 de las VALI establece que se deben crear que la sociedad concesionaria debe proyectar 2 áreas de control de carreteras. En las ofertas, el artículo 1.5 establece claramente, y no en forma parcializada como lo hizo ver la sociedad concesionaria, que se deben contar con toda la información complementaria necesaria que se deba obtener del lugar de ejecución de las obras o de las instituciones pertinentes. ¿Quién es pertinente en el área de control de carreteras? Carabineros de Chile. Por lo cual, SACIR debería haber solicitado la información a Carabineros de Chile para estar así dentro de la norma. ¿Por qué SACIR no concurrió donde Carabineros de Chile? Porque SACIR ya tenía la información. ¿Cómo sabemos que tenía la información? Ellos reiteradamente han dicho que estas son obras asimilables a la discrepancia D10-2016. La discrepancia D10-2016 dice relación con el contrato de autopista Concepción Cabrero. Consta en la información de este contrato que por oficio 03 del 28 de septiembre del año 2011, el inspector fiscal le entregó al gerente de la concesionaria Rutas del Valle del Biobío información relativa al manual de Carabineros. Es por esto que el gerente general de la concesionaria, con carta Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo al inspector fiscal 817, establece que el helipuerto no es una obra adicional que está contemplada en el proyecto original y solamente establece como obras adicionales las caritas y la imagen institucional de fachada de Carabineros de Chile. Ahora pasamos al análisis técnico. Bueno, respecto a las cartas, para dar un poco en contexto lo que estaba explicando Luis, es que mediante el ordinario 1038 el inspector fiscal le solicita a la sociedad concesionaria que en el marco de establecer las condiciones del contrato, poder valorizar qué significa las modificaciones que está estableciendo Carabineros bajo este manual. Y en esta carta ellos especifican que el helipuerto es parte del proyecto según lo que ellos estaba dentro de sus antecedentes. Y esto era porque ellos ya contaban con el manual anterior al estudio de la licitación. Como dije anterior, aquí voy a andar un poquito más respecto a la valorización que está haciendo en los 3 ítems. El manual de carretera establece que los estudios referenciales tienen un ajuste o un riesgo según están desarrollados que pueden ir desde un 40 hasta un 20%. En este caso, las bases de licitación indican que el proyecto referencial es de carácter indicativo, por ende el riesgo está alrededor del 40 a 35%.
Lo otro que las cantidades establecidas a través de los proyectos ASBIL contempla las posibles estimaciones, y ya lo hemos visto en nuestras causas, como es el caso de los cambios de servicio, donde los movimientos de tierra de un proyecto de ingeniería son mucho menores a lo que después nos están diciendo a través del ASBIL. Entonces, estos contienen ajustes que son de absoluto manejo de la sociedad concesionaria, donde el MOB no tiene influencia. Dale, avanza. Respecto a la suposición de condiciones asimilables de carabineros del cuartel, hay que decir que si bien si se llegara a considerar como asimilables el honorable panel, dentro de esta discrepancia hay ítems que se están demandando que están totalmente fuera de la reclamación anterior, que son el tema de los exteriores, que tienen que ver con paisajismo, iluminación, área de estacionamientos. Expositora, se le acabó su tiempo. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasar con las preguntas, quisiera hacer una aclaración a ambas partes. Por mandato de la ley, este panel debe emitir recomendaciones fundadas. Por lo tanto, nunca vamos a considerar asimilable una discrepancia a otra. Eso no existe en el ámbito de este panel. Lo hemos dicho antes y lo sostenemos hoy día también. Cada discrepancia se analiza en virtud de su propio mérito y siempre hay diferencias. Pueden haber, es cierto, condiciones que se dan que son similares, pero eso dista mucho de que este panel se aproxime a una discrepancia mirándola como asimilable a otra. Eso no existe en nuestro procedimiento ni lo vamos a incorporar. Fernando Avara. ¿Preguntas? Gracias. Gracias por la presentación. Ustedes mencionaron la relación que existía de esta discrepancia con la D11. Me gustaría que pudieran profundizar un poquito más respecto a eso, sobre todo considerando que los plazos que tenemos para resolver ambas discrepancias son bastante acotados. Entonces sería interesante poder en breve hacer el link entre las dos discrepancias. Ahí que está. usted lo mencionó en su presentación. Usted me dice si cuándo puedo empezar a responder, digamos. Inmediatamente. Para no interrumpirlo, gracias. O sea, nos tocó revisar las dos discrepancias. ¿Se escucha? Un minuto o Sí. dos. No, nos tocó revisar las discrepancias y notamos que pareciera ser, digamos, que se están reclamando los mismos conceptos en parte, los asociados al área de control de carabineros y al área de pasarela, porque los escritos de discrepancia no desarrollan cómo calculan los perjuicios, los describen de manera muy vaga y se remiten a los informes técnicos, que son documentos muy extensos, y ambos informes técnicos en ambos casos, tanto la discrepancia D11 como la D10, son documentos preparados por SACIR, digamos, y en la D11 la diferencia es que se calculan, se comparan horas hombres proyectadas versus horas as built, digamos, horas efectivamente, que supuestamente se habrían incurrido de manera efectiva, lo que nosotros controvertimos, digamos, en las observaciones a esa discrepancia, y en este caso también se compara as built versus proyectado, pero no sobre la base de HH, sino sobre la base de precio unitario por metro construido. ¿Ah? Pero no queda muy claro, digamos, qué es lo que distingue a uno de otro. En ambos casos se dice que el origen del reclamo son las arbitrariedades o las instrucciones que con posterioridad a la adjudicación y supuestamente cambiando las condiciones del contrato habría dado el MOB a través del inspector fiscal. Entonces, por eso lo planteamos como una duda legítima, digamos, y creemos que el que está en mejor posición de aclarar esto es la concesionaria. Y en ese caso, en ese mismo sentido también sorprende, aunque es una decisión discrecional de la concesionaria y ella decide sus estrategias, que haya contratado a dos abogados distintos para patrocinar y firmar cada una de esas discrepancias, atendido a que hay una conexión, digamos, bastante manifiesta en ella. Eso es lo que yo le puedo decir. Bien. No, solamente el argumento de contratar estudios distintos es una decisión soberana de cada empresa. La autonomía de los organismos intermedios está bien reconocida en la Constitución. Otra pregunta. La entrega del manual de Carabineros y el manual de Ferronor, ustedes dijeron que fue antes de la dictación de publicado el decreto.
del Decreto Supremo de Adjudicación, lo que habría dado lugar al perfeccionamiento del contrato. ¿Sí? Me gustaría hacer una precisión ahí. Tratándose de la carta de Ferronor, fue entregada a los licitantes el 7 de octubre del 2010. El decreto de adjudicación fue promulgado en enero del 2012. Entonces, tratándose de la carta de Ferronor, digamos, hay 2 años de diferencia. Tratándose de Carabineros, lo que nosotros tenemos conocimiento es que la concesionaria tomó conocimiento del manual de Carabineros, digamos, en 2 oportunidades distintas. Primero, como mencionó Luis, a través de la concesión de Concepción Cabrero con este oficio del año 2011. Y en segundo lugar, según la propia discrepancia, la concesionaria habría tomado conocimiento en una segunda oportunidad, que es febrero del 2012. ¿Cuándo presentaron las ofertas? No tengo la fecha en este momento para dar esa respuesta. ¿Después de la presentación de la oferta? No lo sé. El 3 de diciembre. Perfecto. Gracias. Otra pregunta. Ok. ¿Cómo compatibiliza usted la formalidad de los actos administrativos? Sobre todo usted ha dicho que si no hay un decreto supremo que instruya o que establezca que estamos en presencia de una obra adicional, con las atribuciones y facultades que tienen, de acuerdo con la ley, el inspector fiscal. Porque el inspector fiscal está facultado para emitir estas instrucciones, que de alguna manera son vinculantes también para la parte que las recibe. Si me permite, señor miembro del honorable panel, bueno, una de las dificultades o desafíos que presentan este tipo de contratos, digamos, es que son un híbrido en que aplican reglas de derecho privado de contrato y también reglas de derecho público. En ese sentido, las atribuciones del inspector fiscal aquí arrancan del contrato de concesión. Si no hubiese contrato de concesión, no podría dar las instrucciones. Y en otros casos, como por ejemplo ocurrió con el área de control de Carabineros, cuando la concesionaria consideró que se trataba de una obra adicional y que por lo tanto lo que le estaba pidiendo el inspector fiscal excedía lo establecido en las bases, solicitó que se le diera una instrucción escrita. O sea, tratándose del paso ferroviario, no solo no existe el decreto supremo que exige las bases en el punto 1.1231, sino que ni siquiera hay un documento escrito. O sea, como yo decía, esto no es algo particular de este tipo de contratos. En cualquier contrato de construcción privado, o sea, las obras adicionales tienen que ser acordadas por las partes, porque si no se abre una llave, digamos, para que el contratista maneje el precio a su antojo, incluyendo obras adicionales, y eso no puede ser, digamos. Altera el equilibrio económico del contrato. Bien. Usted, por lo que entiendo de su presentación, de sus explicaciones recientes, le atribuye un rol al derecho privado dentro de estos contratos, a pesar de que estamos en presencia de una actividad de derecho público, en fin. Desde ese punto de vista, entonces, tendría que asignarle también algún rol a la responsabilidad precontractual, aquella que se da, ¿no es cierto?, en las tratativas precisamente. Porque usted dijo esto no estaban escritos, entonces sí, o sea, le doy la oportunidad de que se refiera o sea, muy breve. Obviamente es una materia de estudio en la responsabilidad precontractual genera obligaciones. Por supuesto, es una materia de estudio, digamos, en todos los cursos de Derecho Civil. Yo personalmente soy profesor de Derecho Civil en la Universidad de Chile y enseño esa materia, y la responsabilidad precontractual es una cuestión completamente excepcional que procede en caso de ruptura de negociaciones que deben cumplir requisitos muy excepcionales, porque la regla general es el principio de libertad contractual. Mientras las partes no perfeccionen el consentimiento del contrato, salirse de las tratativas, desistirse de las negociaciones, no genera ninguna obligación. Esa es la regla general. Solo excepcionalmente la ruptura de negociaciones podría generar negociaciones, y aquí no estamos en ninguno de esos supuestos excepcionales, no han sido invocados, no forman parte de la discrepancia, y si fuera así, eso da derecho a una acción para pedir indemnización de perjuicio en sede de responsabilidad extracontractual y no en esta sede. Sí, estamos de acuerdo. Una última pregunta. Respecto a las pasarelas y la aplicación directa de la ley, ustedes han sostenido que con la dictación de la ley, que es anterior al proceso licitatorio, y de acuerdo a lo que dice el artículo 5º transitorio, tendría aplicación directa. O sea, para ustedes no sería necesario esperar la dictación de la reglamentación para que pudiera tener aplicación. Y la sociedad concesionaria habría tenido la obligación, ¿no es cierto?,
sin que estuvieran especificados, estoy augurando, las características técnicas de esta pasarela, tendría que haber cumplido con los principios rectores de esa normativa, por decirlo así. ¿Me parece raro? A ver, la ley es clara. El artículo 28 de la ley es claro y el artículo transitorio 5 también. La ley es exigible inmediatamente. Al no haber reglamento, SACIR, como empresa experta de ingeniería, debió haber previsto esto. ¿Y cómo lo prevé? Buscando normativa. La instrucción del Departamento de Puentes fue clara. Se debía ajustar a una pendiente del 8%, no al 10%. Pero eso es posterior. Eso es posterior. No, estoy refiriéndome a la aplicación directa de la ley. ¿Qué es lo que decía la ley respecto de la obligación con respecto al pasarela? Si me permite, honorable miembro del panel, solo complementando la respuesta de mi colega. Ojo, que si bien la instrucción del Departamento de Puentes puede que sea posterior, las bases de licitación, y que SACIR como experto que lleva 20 años participando en licitaciones en Chile las conoce al revés y al derecho, dice que la concesionaria tiene que cumplir las instrucciones del Departamento de Puentes y de otras instituciones que corresponda, digamos. Y por lo tanto era algo que era previsto. O sea, la ley estaba publicada 2 años antes de la adjudicación. O sea, a cualquier ciudadano se le pide que se rija por la ley vigente. Eso no tiene nada extraordinario. ¿Cuál es la exigencia de la ley? Obviamente, al no haber reglamento, la exigencia de la ley fue precisada por la instrucción del Departamento de Puentes del Ministerio, que conforme a las bases estaba facultado para dar instrucciones que el concesionario tenía que cumplir. Gracias. Teodoro Vygotsky. Uno podría decir que esta discrepancia tiene el carácter técnico-económico. Hay una solicitud de compensación, hay unos bonitos cuadros, gráficos, pero es curioso que el 70% en este caso fue desarrollado por los abogados y la sociedad concesionaria el 44%. O sea, uno podría llegar a pensar que este panel técnico de concesiones es un panel no solo técnico de concesiones, o entender que lo técnico dice relación también con lo legal, técnico y económico. ¿Estamos de acuerdo? Ok. De lo contrario, les pediría a los señores abogados que se atribuyeran al tiempo de los ingenieros. ¿Ok? Bien. Por lo demás, en esta mesa nos acompañan siempre 2 abogados, 2 ingenieros y un especialista en finanzas. Quería hacer el punto, nada más. Así como usted es profesor en Derecho, yo soy magíster en Derecho y en la Católica. Ok. Quiero señalarle al equipo del MOP, y no es primera vez que lo señalo, de que la presentación que nos hicieron, el documento que nos hicieron llegar la primera vez, es de una precariedad respecto de la presentación que hicieron ahora, que no tengo preguntas para hacerle, porque no he tenido el tiempo para estudiarlas a lo largo de esta presentación. Ha sido una excelente presentación, pero no estoy en condiciones de hacerles preguntas. Tengo algunas ideas. Hay un tema de tiempo en el cual la ley nos presiona a todos los aquí participantes. Los presiona a la gente del MOP, porque reciben un trabajo que ha elaborado, no creo que semanas, puede ser meses, el equipo de la concesionaria. El MOP algo conoce, pero tiene que hacerse cargo de la presentación de la concesionaria. Nosotros, o al menos yo como panel, voy a hablar por mí, recibo el documento de la concesionaria, la leo atentamente, pero he aprendido en el año y medio que viene la mitad de la moneda, la mitad de la cara.
Llega lo del MOP con un cuarto de las páginas que llegan en la presentación, aporta muy poco, nos reunimos varias veces, formamos hipótesis, levantamos preguntas, nos formamos una apreciación, y yo a esta altura llego a sorprenderme a esta reunión. Y digo, ¿cuál va a ser la película con la que me voy a encontrar? Y quedo atónito, a tal punto que no tengo preguntas, porque tengo muchas preguntas. Entonces, hay algo que tenemos que inventar para el bien de la industria, porque yo sé que el MOP hace su mejor esfuerzo. No es bueno para la concesionaria que tenga el tiempo de trabajar ahora los 5 días que les vamos a dar de preguntas y nosotros trabajar con la información que ahora nos han dado, más el tiempo que van a tener para responder. No es bueno para la industria. Entonces hay algo que tenemos que inventar, a mi juicio. No es este el momento, pero tenemos que pensar en algo. ¿Ok? Hacernos cargo, porque aquí están los equipos representados de una industria que queremos hacer, desarrollar y que lo ha hecho bien por el país. No tengo más preguntas y le agradezco a los abogados haber tomado en total cerca del 60% del tiempo de presentaciones. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero señalar que el tema que el panelista Teodoro Vygotsky acaba de mencionar es un tema ya discutido en el panel, con el cual todos concordamos, por lo tanto es la opinión del panel más que de un panelista en relación a las presentaciones. Ya nos ha ocurrido antes y hemos visto muy buenas presentaciones en la audiencia pública en circunstancias que en el escrito de observaciones a la discrepancia ha habido una información realmente mínima, un desarrollo básico que no nos permite profundizar. Y la verdad es que esto incluso desnaturaliza el procedimiento de las discrepancias, porque efectivamente se vulnera y deja al panel, por una parte, en situación de sin la posibilidad de preguntar y profundizar, y vulnera los propios derechos del Ministerio, de tener la opción de que aquí lleguemos preparados a preguntar y a profundizar. Nosotros leemos casi todos los anexos, no todos, y nos dividimos por especialidad, salvo la secretaria de abogado y la analista que revisan todo. Y entonces podemos profundizar con la presentación de la sociedad concesionaria y esperamos siempre, y así tenemos organizadas las sesiones, las presentaciones del MOP, que han sido muy buenas. La verdad es que tampoco se vaya a desnaturalizar esto y a pensar que no, han sido siempre muy buenas, pero ha ocurrido tal vez por la carga de trabajo, por alguna situación especial, ya algunas veces que las observaciones a la discrepancia no contienen toda la información y es importante ponerlo sobre la mesa. ¿Me permite, señora presidenta? Bueno, hacemos eco de lo que nos están diciendo. Tenemos que hacer mención, sí, que esta discrepancia, igual que la D11, fueron presentadas el 14 de diciembre. Sí. Se nos notificó el 18 de diciembre. Sí, perdón, yo quisiera no extenderme en esto ni buscar justificaciones. Esto tiene que ver con algo conceptual, no con esta discrepancia. ¿Ya? Bueno, es en general, no es para esta, no es para esta. Sí, es un tema que afecta a la industria y que lo afecta a usted en primer lugar. Nosotros, digamos, estamos pensando en que nos falta la posibilidad de profundizar. Yo, como me pasa como Teodoro Vygotsky, casi no tengo preguntas, salvo una que quisiera, que no sé si entendéis bien, pero hicieron mención a la transacción que se hizo en relación, y que fue citada por el MOP, diciendo que ya se habían tratado estos temas y que no se podían volver a abrir y a presentar como discrepancia. Quisiera que
se extendiera un poco, especialmente en relación a las materias específicas sobre la cual versó esa transacción. Sí. Y fundara más detalladamente su opinión. Voy a comenzar a responder en honor al tiempo mientras mi colega busca, digamos, información más precisa. Efectivamente, esa transacción puso fin a una disputa entre las partes con motivo de multas por atraso en la construcción, pero esas multas tenían que ver con atraso en la construcción del área de control de Carabineros. Y, digamos, los argumentos, si recuerdo bien, porque no tengo aquí, digamos, el documento para dar la información 100% exacta, la defensa que agrimió en su momento la concesionaria frente a la imposición de esas multas incluía, entre otros argumentos, el hecho de que el mayor tiempo se debía a las instrucciones que le había dado el inspector fiscal modificando el proyecto, que justamente es el mismo hecho que estamos discutiendo aquí hoy día. Entonces, nadie dice que la concesionaria estaba obligada a dejar afuera su reclamo, pero en mi humilde opinión, un contratante leal de buena fe, negociando la transacción, si pretendía después reclamar mayores costos por esos mismos hechos, debió haber hecho una reserva, porque el MOB naturalmente accedió a cobrar un monto por multas menor que el que estaba cobrando inicialmente en la creencia que estaba cerrando todos los conflictos relacionados con el área de control de Carabineros, y resulta que después nos topamos con esta discrepancia. No sé si eso responde en parte a la pregunta, digamos. Sí, sí. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Roberto Añarén, por favor. Yo tengo un par de preguntas relacionadas con Carabineros y con el paso de ferrocarril. Nosotros nos enfrentamos siempre en estas discrepancias con los problemas que genera el proyecto referencial o información referencial o como se llame, porque justamente ahí donde se producen las diferencias que el concesionario alega después que no estaba o que sí estaba, o que era mucho, que era poco. Y en este caso particular estamos frente a esta definición que hizo el MOB en ese mismo documento de los 20 metros de distancia en los bordes interiores de este paso. ¿Por qué si, según entendí recién, en el año 2010, ¿no es cierto?, anterior al llamado a propuesta, ustedes ya se habían puesto de acuerdo con F, parece, con unos dibujos, unos cortes? Con Ferronor, que es la empresa sí, con Ferronor. Que tiene la concesión. Bueno, pero es que Ferronor yo entiendo que es el concesionario de F al final del día, porque aquí hay una sola empresa ferrocarrilera que norma todo lo relativo a ferrocarriles en Chile, no hay otra. La verdad no sé si es privado o concesionario, digamos, de ferrocarriles. No tengo claro la relación entre ambas empresas. Sí, es que todo lo que es ferrocarriles en Chile es una concesión de EFE, que es la que regula todos los ferrocarriles. Y el tema que hay hoy día con el ferrocarril a Valparaíso, que lo quieren hacer con EFE o lo hacen con concesiones del MOB, y hay toda una discusión al respecto. Pero todo lo que tiene que ver con ferrocarriles son concesiones, porque los rieles y todo eso son propiedades de uso público, así que se entregan en concesión. Bueno, pero no es el tema de esta discusión. Aquí el tema es que si el año 2010 ustedes habían hablado con Ferronor sobre la reglamentación de ese paso, y en esa reglamentación se indicaban los 5 metros, ¿por qué la gente que hizo este proyecto referencial para la concesión no fue capaz de estudiar esos 5 metros para ver si correspondían o no a los 20 que acotaron entre muro y muro? ¿Y por qué hacen un proyecto referencial, ¿no es cierto?, entre comillas, equivocado? Porque hoy día lo que estamos alegando es justamente que los 20 metros no son entre muro y muro, sino que son entre zapatas, digamos. ¿Alguien me puede contestar eso? Sí, voy a tratar. Ya. Ya, veamos la imagen, ahí nos puede ilustrar mejor. Sí. Claro, yo participo en el proceso previo a la licitación de una concesión y también después en la etapa de revisión. Entonces, ¿qué es lo que pretende un estudio referencial? Un estudio referencial es un estudio de carácter indicativo, de forma de que la sociedad concesionaria pueda dimensionar y estimar más o menos cuánto le pueda salir la inversión de la obra.
y de otra forma nosotros también tener una estimación previa, porque hay procesos previos a la licitación que tienen que justificar una inversión. Nosotros también calculamos una inversión, un presupuesto oficial que tiene que ir al Ministerio de Desarrollo Social para ver la rentabilidad social, si es que se sigue como proyecto o no. Entonces, tenemos que validar soluciones sin perjuicio de que sean perfeccionadas durante la construcción. Es así, digamos, ninguna concesión se ha construido tal cual el estudio referencial. Siempre existen perfeccionamientos y es parte del arte de la ingeniería ese perfeccionamiento. Pues bien, siempre habíamos tenido problemas nosotros con otras empresas que después cuando le pedimos permiso, ellos nos enrostran mayores cobros por distintas cosas o exigencias adicionales. Claramente la modificación de servicios, muchas veces piden cosas más allá de lo que es pertinente y en este caso queríamos que ellos nos sentenciaran y nos dijeran, sí, esta solución nosotros la validamos y esa solución la validamos con los 20 metros que queda faja libre para ellos y 1 metro que tomaría la excavación, que después se cubriría y por lo tanto no se vería dentro de la faja y por ella podrían utilizarla completamente los 20 metros. Eso es lo que nosotros tratamos de asegurar y lo que queremos nosotros dejar sentado en todos los licitantes para que después no les cambien las reglas del juego. Claro. Ya, por parte sí, del particular. Con lo que usted me cuenta, entonces, esa solución de los 20 metros entre borde de muro estaría correcta. Estaría correcta. Estaría correcta. Exactamente. Entonces, ¿por qué se da una instrucción distinta al concesionario? La instrucción, a ver, la instrucción del la supuesta instrucción del inspector fiscal en conversaciones, yo la ignoro. Yo la ignoro. El inspector fiscal, cuando se le presenta el proyecto de la derecha, por ejemplo, o cualquier otro, el concesionario se lo presenta al inspector fiscal y el inspector fiscal le remite ese proyecto a nosotros, al Departamento de Ingeniería de la Coordinación de la Dirección de Concesiones, en este caso al Departamento de Proyectos de Estructura, y ambos enviamos observación al inspector fiscal y esas observaciones se las remite oficialmente a la sociedad concesionaria y obviamente la sociedad concesionaria a su proyectista. En ninguna de las observaciones nuestras, revisé mis observaciones, ni las de EFE, ni las del Departamento de Proyectos de Estructura, hacían mención a objetar o exigir de que no se utilizara para la excavación la faja de EFE. ¿Puedo, si me permite, agregar algo a la respuesta? Que si entiendo bien, una parte de las preguntas era, bueno, si asumiendo que se hubiese dado esta instrucción verbal, bueno, ¿por qué se pidió algo distinto a lo que está ahí? Claro, si eso era correcto. Y si uno mira el documento de Ferronor que se entregó el 2010, para poder ocupar la faja de Ferronor había que cumplir ciertos requisitos. Había que pedirle una autorización formal a Ferronor, había que pagarle derechos de autorización a Ferronor, y además del inspector fiscal había que asumir que iba a haber un inspector técnico de obras adicional designado por Ferronor. Entonces, si la concesionaria hubiese querido insistir en ejecutar el proyecto del estudio referencial y por lo tanto ocupar la faja de Ferronor, debió haber cumplido todos estos requisitos. Y hasta donde entiendo no hay ningún antecedente que dé cuenta que los haya cumplido y por lo tanto si no cumplía los requisitos no podía ejecutar el proyecto referencial y tuvo que proceder como procedió, en definitiva. No, yo entiendo que ahí habían dos condiciones que son necesarias, que una de ellas es que la fundación o el límite mínimo, ¿no es cierto?, para usar la faja es hasta 5 metros a cada lado, supongo yo, de la línea férrea. Del riel. Del riel. Del riel, o sea, del riel de un lado y del riel del otro. Exactamente. Esa es una condición. Esa es una condición. Y que me gustaría que me la graficaran, por favor, la concesionaria o el MOP, ¿no es cierto?, en un dibujo como ese que está mostrando, porque lo que yo quiero deducir de ahí es si esos 5 metros son, sumados al ancho, ¿no es cierto?, la faja y todo, están dentro de los 20 metros que por lo tanto, que había aprobado Ferronor. Es decir, cuando él exige 5 metros al lado de cada riel, si yo tengo una distancia de 20 metros entre muros,
capaz que esos 5 metros queden dentro de los 20 metros. Por lo tanto, Ferronor aprobó lo que estaba correcto, porque se estaba cumpliendo con los 20 metros. Así es. Y estas distancias mínimas que él exige, que son 5 metros a cada lado de cada riel, están dentro de los 20 metros. Así es. Pero hay una segunda condición, que usted para meterse a la faja tiene que pagar. Así 10 es. UF por metro de Zapata. de zapata. Entonces, todo indica que esos 20 metros estaban bien definidos. Así y es. había que haberlo hecho así. Así es. Era Sumando las condiciones de pago de derechos. más los 5 metros, bla, bla, bla. Así y es. se cumplía con lo que pedía Ferronor. Así es. Era conveniencia de la concesionaria, para no hacer esos trámites, desplazarse y aislarse de todo trámite con Claro. Ferronor por el costo Claro. y por los tiempos. Ya. Entonces, bueno, yo quisiera ver ese dibujo, porque aquí lo que se está alegando es que no son 20 metros entre muros, sino que son 20 metros entre zapatas. ¿No es cierto? Bien, los rieles- Y al ser 20 metros entre zapatas, me tengo que correr con los muros y tengo que hacer una estructura más grande de losa y tengo que hacer unas fundaciones más largas, y etcétera. Así es. Yo creo que debe tener 1,40 m aproximadamente los rieles. No creo que tenga más que eso. 1,40 m. Es trocha angosta, está en todo caso. Sí, es trocha angosta, sí. pongámosle ya, serían Sería 11 metros 40. 11 metros 40. O sea, cabría dentro de la limitación de Claro. Ya. estaríamos fuera de la limitación Sí. de Ferronor o de F. Estarían de la dentro. normativa. O sea, lo que ellos limitan estarían dentro de los 20 metros. Estarían 20 de los 20 metros, sí. Ya. Bueno, quisiera verlo en un dibujo, que es ese mismo dibujo, a lo mejor lo pueden hacer. Ok. Con los rieles, ¿no es cierto? Y más los 5 metros y vemos hasta dónde llegan. La segunda consulta tiene que ver con el edificio de policía o de carabineros. Sostuvo el MOP en su presentación que la concesionaria había conocido en febrero de 2012, posterior a su adjudicación, este reglamento que la obligaba a construir una instalación distinta a la que salía en los estudios referenciales o en los antecedentes referenciales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la oferta se presentó el 13 de diciembre de 2011. Entonces, cuando usted entrega una oferta, por mucho que usted conozca, antes de que se la adjudique por un acto administrativo, ¿no es cierto?, a través de un decreto o una adjudicación, no puede estar modificando porque conoció hace un mes atrás, digamos, un nuevo reglamento, es decir, cómo cambia la oferta, digamos. Entonces, ese argumento no me parece muy sólido, por decirlo menos, digamos. Dígame. No sé si podemos responder la pregunta. Sí, dígame. Sí, digamos, ahí hay, como dijimos, hubo dos oportunidades diferentes en las cuales, digamos, la licitante conoció de esta información. Primero, mediante un oficio de septiembre del 2011, que en el contexto de otra concesión en que participa SACIR, que es Concepción Cabrero, tomó conocimiento del manual de carabineros. Esa es una primera oportunidad. Y una segunda oportunidad, y esto está reconocido por la concesionaria, digamos, es algo que ella dice en su discrepancia, es que tomó conocimiento del manual en febrero del 2012. Entonces, si uno considera la primera fecha, que es septiembre del 2011, la fecha de emisión del oficio, esa fecha es anterior a la presentación de la oferta. Si uno considera la segunda fecha de conocimiento, sería aplicable el comentario o la pregunta que usted señala, digamos, y uno dice, bueno, pero es después de la oferta y antes de la adjudicación, y obviamente ahí hay un riesgo, y la pregunta es, ¿quién tiene que correr ese riesgo? Y aquí, digamos, no es que al MOP se le haya ocurrido, sino que la ley dice que el contrato se perfecciona con la publicación del decreto, y si recuerdo bien, en la ponencia del abogado de la sociedad concesionaria también se señaló que habían decisiones previas de que el riesgo de cambio legal en el periodo que va entre la presentación de la oferta y la adjudicación era a cargo de la concesionaria también, digamos. Entonces ha sido resuelto en el pasado ese punto, sin perjuicio que es muy atendible el comentario que usted hace. Sí. Bueno, esa es una cosa administrativa, digamos, que no hace ningún sentido. O sea, sostener que yo puedo cambiar mi propuesta porque conocí antes de que saliera el decreto es como absurdo, pero bueno.
Lo otro que le quería preguntar a propósito de su comentario, entonces, si todos conocían en septiembre de 2011 este documento, ¿por qué usted no cambió el antecedente referencial para entregárselo a los concesionarios a través de las observaciones que se hacen o las preguntas o las respuestas? O podría haber enviado una comunicación a los concesionarios diciéndole, mire, cambió este reglamento, va a tener que hacer otra instalación de carabineros, no la que está en el antecedente referencial. ¿Por qué no lo hizo? Desconozco por qué no se hizo, pero sí hay una carta que se exhibió, digamos, durante la exposición en que la sociedad concesionaria reconoce que, salvo obras muy mínimas, la mayoría de lo que se reclama aquí como adicionales, incluido el helipuerto, por ejemplo, formaban parte del proyecto original. O sea, hay un reconocimiento expreso en una carta de la sociedad concesionaria en ese sentido. No le entendí esa parte. Que, digamos, mi respuesta tiene dos partes. La primera parte es que no sé por qué no se modificaron, digamos, la información que se entregó en el proceso de licitación. Claro, o sea, en justicia y equidad, ¿no es cierto? Si los contratos son bilaterales, etcétera, ¿no es cierto? Toda esta faramalla, tenemos que ser justos. Y usted está licitando algo y tiene que ser justo con el licitante. Tiene que decirle, mire, va a cambiar esta cosa. Yo le voy a cambiar este proyecto. Pero no, es como ponerle una trampa, decirle, no, este es el proyecto referencial, pero aquí hay un reglamento que apareció en septiembre, que le agrega un helipuerto, que entonces... O sea, como decía, la respuesta tiene dos partes. La primera parte es que no sé por qué no hay, o no se cambió, digamos, el documento formalmente. Tendría que haberse cambiado. Sí, sí, yo concedo ese punto. Y la segunda parte de mi respuesta era que, en cualquier caso, en este caso concreto y específico, la concesionaria tomó conocimiento efectivo de esta situación. Por lo tanto, sabía. Y como ella sabía, aun cuando no se haya modificado los documentos de la licitación, no sufrió ningún perjuicio o daño alguno. Y nos consta que sabía, porque hay una carta de la concesionaria que dice que el helipuerto, por ejemplo, y varias de las obras que se están reclamando forman parte del proyecto original. Eso era solo el punto que quería precisar. ¿Y esa carta dónde están los antecedentes de la discrepancia? ¿La envió usted? Nos la vamos a hacer llegar ahora, porque en la preparación de la ponencia surgió, pero está en la exposición, en la carta de 26 de noviembre de 2013, SCRDA-IF 817/2013. Ya. Hágala llegar, por favor. En todo caso, en mi opinión, y esta no es la opinión del panel, cuando uno llama a una licitación, tiene que poner todos los antecedentes arriba de la mesa. No se puede estar diciéndole, mira, revísese todos los reglamentos chilenos que están en Punta Arenas, en la Antártica y en Arica, vaya a buscarlos y métalo en la propuesta. O sea, yo creo que si usted los conoce, de buena fe, tiene que ponerlos a la vista. Eso, no tengo más preguntas, presidente. Yo tengo una pregunta o comentario que quiero compartir en relación al tema de ferrocarriles, pero también en general, porque ha ocurrido en otros casos. Llama la atención que el estudio referencial para esa obra tuviera o representara la situación más bien de excepción. Es decir, los estudios referenciales, que son un parámetro, debieran contener un diseño que cumpliera las normativas y dejar a criterio del adjudicatario y la concesionaria después la decisión de cumplir condiciones especiales y pagar a Ferronor. Entonces, salirse de la regla general y está dentro de su ámbito de decisión, y ya saca un cálculo y qué le conviene más por los tiempos, por lo que fuera. Pero los antecedentes referenciales debieran por lo menos ser indicativos, no son detallados y lo tenemos claro, pero no debieran dar señales equívocas, como ocurre muchas veces cuando vemos los planos, la información general induce al contratante a una interpretación errada. Sabemos que son personas expertas, parte de la industria, con experiencia, etcétera, pero eso no releva al Ministerio de aplicar ese criterio, que es de un contratante diligente. Da la información por elemental, básica, referencial, indicativa, pero la adecuada y la de regla general, no la de excepción.
de modo que la concesionaria decida si se va a la regla general, que es no pagar, cumpliendo los criterios generales, o si bien quiere pagar cumpliendo condiciones especiales. Es importante considerarlo, porque son expertos, pero esto es algo que en los antecedentes referenciales hemos visto alguna vez en un aeropuerto, y es delicado, y para nosotros objetivamente verlo así también. Miramos como dos contratantes, y el que tiene la información, considerando, sí, por supuesto que la obligación de la concesionaria es conocer toda la normativa, pero dentro de los plazos que tiene para los estudios, para hacer su oferta, no tiene demasiado tiempo, por lo tanto debiera preocuparse de ver que los antecedentes referenciales cumplan con la normativa, y con la experiencia que tiene específicamente SACIR también debiera saber que esto ha ocurrido veces anteriores. Nosotros como panel ya nos ha tocado ver, pero aún así creo que es un buen tema para que ustedes tengan presente y den el feedback, porque es importante. Sí, si me permite. Sí. Bueno, en esa misma línea, justamente es la carta. Es la carta que un particular, un tercero, avala, que aprueba el diseño conceptual, y si quiere utilizar ese diseño ingresando a la faja vía con las zapatas, tiene que pagar derecho. ¿Qué más reglamentado que eso puede haber? Eso lo hacemos en muchos contratos, en el puente industrial, cuando no tenemos que hacer estructuras sobre ENAP. Tuvimos infinidad de reuniones con ENAP, por lo crítico que es ENAP, para que ellos nos pusieran las condiciones, ¿ya? En este caso, ellos nos pusieron las condiciones, y esas condiciones están claramente aclaradas en esta carta que se le entrega a todos los licitantes. Sí, está bien, gracias. Permíteme hacer una última pregunta. Roberto Añeren tiene una pregunta adicional. Gracias, Presidenta. Se me quedó en el tintero una pregunta que tiene que ver con las zapatas. Si ustedes pueden mostrar el dibujo donde ustedes proponían una solución, esa misma. A ver, la primera parte de la pregunta es, ¿ustedes le hicieron saber a la concesionaria que esa podía ser la solución? No. ¿O no? No. Esta es una presentación de que hay otras soluciones que para mantener el paramento vertical distanciado a 20 metros pudieran haber soluciones que la zapata no penetrara o no penetrara tanto en la faja. Sí. Son ejemplos. Ya, lo que pasa es que de repente el papel aguanta todo, con todo respeto, y en ingeniería hay un dicho que dice: lo que se ve bien está bien. Así es. No sugiero eso como método de cálculo de edificios ni de nada, pero en general eso viene muy antiguo, digamos. Eso sirve para hacer un barbecue en la casa, un parrón, una cosa de ese tipo. Pero en este caso, el dibujo del medio, por ejemplo, no se ve bien, porque el momento volcante de la losa arriba, ¿no es cierto?, la losa hacia la derecha, se supone que hay una tierra que sujeta, porque esa es una especie de muro de contención que se diseñó ahí. A ver, si usted se fija, la primera figura, ¿no es cierto?, hay una pata hacia adelante y una pata hacia atrás. La pata hacia adelante, ¿no es cierto?, evita que esto se vaya para adelante como monoporfiado, pero la segunda figura no lo permite. Ahora, no sé si ese estudio, digamos, no vamos a hacer el cálculo estructural acá, pero a mí me suena que eso no se ve bien, digamos. Lo que se puede ver bien es ese que tiene una quilla, por ejemplo, porque la quilla, ¿no es cierto?, ayuda al momento volcante, pero también está funcionando con la tierra, que si la tierra está blanda, ¿no es cierto?, también se puede volcar. Entonces, bueno, las dos cosas, pues si había una solución que me parece inteligente y buena, podríamos habérsela dado a la concesionaria para que no hiciera lo que hizo y haberlo estudiado. Sí, en el caso de los proyectos de ingeniería de detalle que presentan las concesionarias, nosotros somos bastante respetuosos en que lo está haciendo un profesional competente, sí, y que sea la idea, sea la potestad del diseñador. Sí, efectivamente, en el caso del diseño del medio, la zapata es bastante más larga
porque tiene que hacerse más larga para que el peso del relleno pueda colaborar al no volcamiento. Exactamente. Exactamente. No, mira, la proposición, dado toda la experiencia que tenemos en concesiones, es ser un poquito más colaborativo, yo creo, entre las partes en ese aspecto. Eso se usa siempre en la empresa privada, las empresas colaboran y finalmente el que hace el diseño en la concesionaria se lo va a pasar seguramente a un ingeniero estructural que le va a dar el visto bueno y lo va a hacer bien. Pero si uno tiene una buena solución, de repente inteligente, porque hay inteligentes en los dos lados, no solamente en las concesionarias y tampoco solamente en el MOB, están en los dos lados los inteligentes. Entonces, soluciones inteligentes pueden venir de los dos lados y se pueden compartir. Esa es un poco la proposición. Sí, ese ejercicio se hace en el caso de este contrato. Ellos presentaron pasarelas peatonales de acuerdo al manual de carretera. Nosotros le dijimos al gerente técnico de la concesionaria, mira, la pasarela que te está presentando el proyectista no la vas a construir porque no es la más barata. Y efectivamente, la versión siguiente cambiaron todos los diseños. Perfecto. Muy bien, gracias, presidente. Muy bien. Yo quisiera pedir, lo vamos a hacer en la resolución, pero la carta esta de F, donde se aprueba y que se entregó a los licitantes, quisiera no solo contar con la carta, sino que donde consta que fue entregada a los licitantes, hay una carta conductora o hay un sí, que lo presente formalmente, se lo vamos a pedir ahora. Bueno, sí, gracias. Muy bien. Sí, por supuesto, la van a incorporar formalmente. Ya, muy bien. Y con eso entonces damos por terminadas las rondas de preguntas. Estimados asistentes, volvemos a la sala para continuar la audiencia pública a las 12:29 minutos. Por favor, estar dentro del horario. Muchas gracias.